Bueno, ahí como nosotros estamos viendo, sí se ve bien, ¿no? Vemos cómo vamos a estratificar el riesgo cardiovascular en el paciente con hipertensión arterial. Cuando nosotros hablamos de estratificación, ¿qué entienden ustedes? Clasificarlo, ubicarlo. Yo tengo que clasificar, ubicar a una persona de acuerdo a su riesgo. ¿Para qué? Para establecer el riesgo y darle un tratamiento de acuerdo a ese riesgo. Si yo no ubico y solamente yo digo, el paciente es hipertenso, no estoy estratificando su riesgo. Pero si yo les voy, y lo vamos a hacer ahora, a estratificar el riesgo, son por varias modalidades. En el interrogatorio, si yo le digo, usted es un paciente hipertenso y ha tenido un evento cardiocerebrovascular, y él me dice, sí, tuve un evento cerebral hace 5 años, ¿el riesgo cambia o no cambia? Ya no es hipertenso, sino un hipertenso con una enfermedad cardiovascular establecida. Si el paciente yo observo, no le pregunto, sino que yo observo un electro que me trae, y en el electro veo que su ritmo no es sinusal, sino que tiene una fibrilación auricular, en ese momento yo estoy documentando que el paciente ya no solamente es hipertenso, sino que se presenta con fibrilación auricular, y si tiene fibrilación auricular, la presencia de ella lo catapulta el riesgo, porque tener fibrilación auricular, de acuerdo a la guía europea, es tener enfermedad cardiovascular establecida. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a estratificar su riesgo. Yo siempre doy declaraciones de interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo todos esos laboratorios que ustedes ven, yo he recibido honorarios médicos y muchas veces se puede sesgar, ¿ya?, la información cuando nosotros damos esto. Y ahí están 2 entidades a nivel de logo, que es la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, que me pertenezco y soy su vicepresidente, y la UES. Usted dice, ¿por qué tengo la UES? Porque la UES está patrocinando ese evento al cual yo di esa charla o esa conferencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre tenemos que poner. Ahora, primero, ¿qué tan grave es el problema de hipertensión arterial en cuanto a datos? Primero, ¿qué dice ahí? La hipertensión es un trastorno grave. ¿Es grave? Sí, pero es asintomático. Sí, pero es grave. ¿Por qué? Porque usted puede sufrir un problema cardíaco, un problema encefálico, un problema en sus riñones o tener otro evento. ¿Es grave o no es grave? Es grave, porque puede ser incluso el modo de presentación primaria de que, mira, es hipertenso, no lo sabía, cuando tiene un sangrado a nivel intracerebral. El otro punto es que más de 1.000 millones de personas la padecen en el mundo. Y posiblemente la mayoría de ellas en países como nosotros, que somos países de bajos recursos o de medianos recursos. El tercer punto es que para el 15, que ya pasó, 1 de cada 4 personas y 1 de cada 5 mujeres, hombres, 4 y 5 mujeres tenían hipertensión arterial. Cuando nosotros vemos esto y lo vemos en números, 1 de cada 5 personas hipertensas tiene control del problema. O sea, está controlado. Es decir, 5 personas, yo las veo que son hipertensas, le tomo la presión, solamente 1 de ellas está controlada. La hipertensión es una causa principal de muerte prematura. El otro es que una de las metas mundiales para el año 2025, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, es reducir un 25% la prevalencia de hipertensión, que no lo hemos logrado. Sinceramente, para ese año 25 no lo hemos logrado. Ahora, ¿cómo yo puedo medir el riesgo con esto? No tengo que pedir exámenes de laboratorio, no tengo que irme a un ecocardiograma para ver hipertrofia ventricular izquierda, sino las llamadas medidas antropométricas. ¿Y qué nos sirven las medidas? Ustedes dirán, yo cuando llego al hospital,
y hacía mis investigaciones, yo llevaba una cinta métrica y lo ponía, la colgaba aquí. Yo me la colgaba aquí, como ustedes ven en un estetoscopio. Y otros colegas míos me decían, tú estás loco, estás haciendo algún sastre a los pacientes que los ves y los mides. Y yo le medía, no solamente, es una cosa que lo midas tú, el peso, y otra cosa que le midas la talla. Además de que eso hacía la enfermera, yo medía el cuello, yo medía la cintura, la cadera también. Entonces, teníamos aquí ese elemento que ustedes ven ahí, me sirve a mí, como lo dice el gráfico, como un estándar para estratificar el riesgo. ¿Y cómo? Perímetro abdominal. Ustedes saben que el perímetro abdominal en una mujer de 88 o un hombre de 102 son los márgenes o los topes que tiene que tener. Si están por encima de eso ya hay riesgo. ¿Y cómo se tabula el riesgo? Mira cómo yo hago. Si yo veo el índice de masa corporal y el perímetro abdominal por el otro lado, y yo te digo, mira, yo tengo un hombre que tiene menos de 102, ok, está en este nivel, pero tiene un índice de masa corporal de 30, ¿cuál es su riesgo? Es alto. Entonces, con una simple cinta métrica, peso y talla, yo puedo establecer tu riesgo cardiovascular. Tengo el perímetro abdominal. ¿Cómo saco el perímetro abdominal? Tú tienes que ver esto. Una cosa es en la cintura, que no es perímetro abdominal, y otra cosa es la cadera. Hay otro nivel antropométrico que me sirve, que es el índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera, como lo vemos aquí, es el cálculo de la circunferencia de la cintura, que no necesariamente tiene que ver con el ombligo. Otros dicen el ombligo es la cintura. No. Porque puede ser diferente. Es una línea equidistante entre la parte de la costilla y la cresta ilíaca. Esa línea equidistante que hay entre ese es el perímetro abdominal. Y la cadera, las nalgas más pronunciadas, su cadera más pronunciada, ese es el nivel al cual yo tengo que medir. Y yo tengo un índice. Si yo tengo el índice y soy mujer más de 0,85, ¿cómo se llama ese índice? Dice cintura, cadera. Cintura, tengo tanto. Cintura, por ejemplo, tengo 100. Y cadera, 120. Yo tengo que dividir 100 para 120 y me sale el índice. Y me sale en este caso, si es mayor de 0,85, hay riesgo. Y en el hombre, más de 1, hay riesgo. ¿Y por qué les muestro esto? Yo antes les decía sobre el estudio INTERSTROKE que participamos. Pero no participamos en este estudio que fue el INTERHEART, que es el primer infarto del miocardio. Y miren cómo 9 de los factores de riesgo modificables que representan el 90% del riesgo a nivel mundial de tener el primer infarto son estos. Son modificables. Son modificables. El 90% del riesgo de tener un infarto, la persona yo lo puedo modificar. Bajar de peso, el alcohol, el fumar, el peso, etc. Entonces, cuando ustedes dicen, el cuello me sirve, ahí estamos midiendo la cintura cervical, que le llamamos nosotros. Y miren cómo en este estudio, que es el estudio RENATA, que es un estudio argentino, se pudo establecer que medir el cuello, y si tenemos más de 40 en el hombre y 38 en la mujer, yo ya lo estoy estratificando el riesgo de mi paciente a que ese paciente posiblemente vaya a tener un desenlace mayor de hipertensión arterial en el futuro. Y miren cómo en este estudio, que es el mismo RENATA, la obesidad cervical, más de 35, más de 41 en la mujer, era más sensible y más predictora de eventos que la misma obesidad abdominal medida a nivel de la cintura. Era más predecible de qué? De mayor posibilidad de que los sujetos tengan una alta prevalencia de hipertensión arterial en estos pacientes. Los sujetos que tenían un perímetro cervical mayor con esas cifras eran más sensibles de en el futuro o en el presente tener hipertensión arterial.
Entonces, ¿sirven o no sirven las medidas antropométricas? Sirven las medidas antropométricas y nosotros vamos ahora a las tablas de riesgo. Hay muchas tablas de riesgo. Aquí te enseño una tabla de Interjar. Hay una tabla que está utilizando el Ministerio de Salud Pública que ustedes la van a conocer posteriormente, ¿ya? Esta es del PHRI, que es el Interjar. El PHRI es la institución de yo también participo en estudios y nos puede determinar que cuando tenemos este nivel, si yo pongo los datos de un paciente aquí, este paciente me sale con 15, este paciente tiene un moderado riesgo. Es decir, que las tablas nos sirven. Si es una tabla de Framingham, úsala. Si es una tabla de SCORE, úsala. Si tienes una tabla colombiana que fue adaptada para Colombia a través de las tablas de Framingham, úsala. Pero usa la que tú quieras, pero estratifica el riesgo del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos las tablas de Framingham. ¿Qué necesitamos para las tablas de Framingham? La edad. ¿Qué más necesitamos? Sea o no diabético, si es o no fumador, si el paciente tiene cuánto nivel de colesterol, cuánto nivel de HDL colesterol, cuál es la presión arterial si es hombre y cuál es la presión arterial si es mujer. Dependiendo de esos parámetros, yo saco esta tabla y determino cuál es el riesgo de Framingham en este caso. Cuando yo tengo un Framingham menos de 15 es bajo, entre 15 y 20 es moderado, entre 20 y 30 es alto y más de 30 muy alto riesgo. Y abajo la significancia de la tabla SCORE. La tabla SCORE utiliza ciertos parámetros similares, pero son las tablas europeas y se clasifican si tú tienes menos de 4 es leve, de 4 a 5 moderado, grave, de 5 a 8 y más de 8 muy grave o muy alto riesgo. Ahí tenemos un ejemplo. Hay otra tabla que nos dicen los americanos que es la tabla de riesgo de la ACC y de la AJA, y nosotros podemos ver si yo soy un hombre no africano de 40 años, que tengo mi colesterol aquí, que tengo mi HDL acá en este nivel, tengo la presión sistólica acá y tengo nuestra presión arterial, o estoy medicado, o sea, soy hipertenso y estoy medicado y soy fumador. Si yo pongo todo eso de aquí, ¿cuál es la diferencia de esta tabla en comparación a la otra? Es que me da el riesgo de por vida. ¿Sí saben lo que es el riesgo de por vida? Cuando yo uso la tabla americana, los americanos usan esta tabla en sus pacientes, yo tengo dos riesgos. El riesgo de 10 años y el riesgo de por vida. En este ejemplo que yo pongo, que tengo un varón que no tengo raza negra, que tengo 40 años, que tengo el colesterol de 150, el HDL de 60, 168 de presión, tomo medicación para la presión, soy diabético y no fumo, me dio estos resultados. ¿Qué me dice? Esto le pertenece al promedio, es decir, a la gente que no tiene factores de riesgo, a la cual tú te vas a enfrentar para ver si eres diferente en riesgo. Y en este primer eslabón dice 10 años de riesgo para enfermedad cardiovascular. En los 10 primeros años tú vas a tener un riesgo de 1.7. Tú dices, 1.7 a los 10 años es bajo, pero tú acuérdate que tienes 40 años. Estás lejísimo de los 80, 85 años que puedas tener como expectativa de vida. Entonces, pero el promedio, ¿cuánto tiene? 0.6. Quiere decir que tú tienes 3 veces ese riesgo. Pero cuando vamos acá y el promedio tiene 5 de por vida, es decir, que él tiene 5% de tener un evento cardiovascular de por vida, ¿tú cuánto tienes? 70. ¿Qué quiere decir eso? Que tu riesgo de 10 años es 1.7, pero seguro estoy que te vas a morir del corazón. 70% de riesgo de por vida.
¿Sí? Esa tabla nos sirve para aquello. Ahora, aquí hay un ejemplo, un caso, dos casos. Son idénticos. ¿Se ven los valores? ¿Cuál es la diferencia? Que el uno sí tiene tratamiento antihipertenso. Este es hipertenso, este no. ¿Y saben cuál es el riesgo del uno? 6% de Framingham y este 8%. ¿Hay diferencias? No hay diferencias, casi son lo mismo. Pero si el otro es hipertenso, sí, pero tienen la misma edad. Le subieron 2 puntos de riesgo nada más. Pero miren lo que ocurre, esta era la diferencia. Miren lo que ocurre con un mismo paciente. Es el mismo paciente que era hipertenso y que tenía 8%. Pero ¿cuántos años le subí? De 48 a 58 y le puse la misma cantidad de elementos. ¿Cuál tiene más viejo? Este tenía 8. Este tiene 15. Se duplicó por 10 años de diferencia. Entonces, Framingham valora mucho la edad. 48 y 58. Por 10 años de que tú sigas siendo hipertenso, te aumenta casi 2 veces la posibilidad de eventos cardiovasculares. Si nosotros vemos eso, miren cómo la mortalidad por enfermedad coronaria versus la presión usual, a mayor mortalidad, mayor presión, mayor edad. ¿Sí ves? Si nosotros vemos esto, nos vemos aquí, tenemos 1.6 de mortalidad coronaria. ¿Cuánto tenemos? 130 de presión arterial y tengo 40 o 49 años. Si yo le aumento la edad, ¿cuántas veces? Casi 4 veces más. Si yo tengo la misma presión, pero ya no tengo 40, ya tengo 50, 59. Y si yo voy más allá y digo que por esos 10 años de haber sido yo un paciente con presión arterial, ya voy a tener casi 5 veces más el riesgo de eventos cardiocerebrovasculares. Este soy yo, pero estaba más joven. Yo me hice el cálculo. Y este me fue su riesgo. ¿Cuánto fue el riesgo? Su riesgo es 12. Lo normal es 11,2. Estaba de maravilla yo, ¿sí o no? Porque de lo promedio, 11,2 a 2. Pero lo óptimo, ¿cuánto tienes que tener? 6. O sea que yo tengo 2 veces lo óptimo. O sea, 2 veces yo tengo riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque yo puse ahí que soy hipertenso. Tú en esta tabla de Framingham tienes que ver esto, la edad vascular. Otro parámetro a través de tablas se puede establecer la edad vascular. Y la edad vascular mía era 58 en comparación con 57. Si yo me vuelvo a hacer esta tabla de Framingham hoy con los 61 años, posiblemente yo no está muy diferente mi edad vascular que mi edad cronológica. La pueden mantener incluso a pesar de los años. Si yo estoy haciendo control estricto de mis factores de riesgo, yo puedo mantener eso. Por eso es el control. El término control en las enfermedades cardiovasculares crónicas como la diabetes, como la hipertensión y las dislipidemias es la palabra de oro. Porque si usted me dice, yo soy diabético, doctor, perfecto, ¿estás controlada tu diabetes? No, la diabetes siempre la tengo descontrolada. Ella va a tener un buen fin, no va a tener un buen fin. Entonces, eso es importante, edad vascular. Entonces, si nosotros vemos el otro punto, ya llevamos 2. ¿Cómo valoramos el riesgo? A través de medidas antropométricas. Segundo, tablas de riesgo. Y ahora, factores de riesgo adicional. O sea, además de tú tener factores de riesgo adicionales, son esos lo que tienes que ver.
Esos son los factores. Si tú tienes una presión, si tienes una alta, muy alta, si tienes 180, por ejemplo, si tienes 110 de presión, tú vas a tener mucho más riesgo. Eso es un adicional de su riesgo. Si yo tengo una edad de 55 en hombres, 65 en mujeres, si yo soy tabáquico, etcétera, etcétera, si soy diabético, son factores adicionales de riesgo. Supongamos, ella es mujer, es diabética e hipertensa. Tiene 3 cosas. 8 veces más riesgo de morirse por enfermedad cardiovascular. 8. O sea, lo multiplicas por 8. Si tú eres diabético, yo te diagnostico diabetes hoy. ¿Qué día estamos? 3, ¿no? 4 de septiembre. Tú tienes 6 años de esa expectativa de vida tuya, menos 6. Tú no vas a vivir 6 años en el momento que te digo diabético. Si yo te digo diabético y además te confirmo que tienes una enfermedad cardiovascular establecida, réstale a esos 12 años. Te va a quedar muy poco. Si tú tienes 60 años, por ejemplo, y eres diabético y quieres llegar a 80, por darle un número redondo, que es la expectativa de tu vida, le restas 6, ¿cuántos tienes por vivir? 14. ¿Ya? Si él es diabético y le digo que tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿cuántos si tengo que restarle 8? Tienes que por vivir 12. De los 20 que tenías que vivir. Y si yo te digo eres diabético y tienes enfermedad renal crónica de la diabetes, 18 años réstale. ¿Cuántos te quedan? 2. Esa es la realidad. Y 2 años, 10 años se van rápido. Cuarto, afectación de órgano blanco. Yo debo de saber la afectación de órgano blanco. ¿Cómo? Con estas cosas. Yo tengo que saber si tengo hipertrofia ventricular izquierda. Si yo tengo hipertrofia ventricular izquierda, ¿esta persona tiene más riesgo o no? Si es hipertenso y tiene hipertrofia, si el paciente tiene un ateroma a nivel carotidio, ¿se sube el riesgo o no? Si el paciente tiene una onda de pulso acelerada, es decir, rigidez vascular, nuestros abuelos, por ejemplo, le encontramos una onda de pulso fuerte, un pulso fuerte, ¿ese paciente tiene más riesgo o no? El paciente que tiene esto, índice tobillo-brazo alterado, ese paciente tiene más riesgo. Aquel paciente que tiene microalbuminuria, si tú tienes una cociente de proteína albúmina más de 300, ya tú tienes más riesgo. Si eres hipertenso, más riesgo. Si tú tienes una tasa de filtración glomerular menos de 60, ya tienes más riesgo. Y aquí viene un acápite que se viene y se sientan aquí y tienen que salir de aquí cuando vayan a sus hospitales. ¿Qué es enfermedad renal? ¿Qué es tener enfermedad renal? Ustedes tienen que conceptualizar que la enfermedad renal son 2 cosas. Que mi tasa de filtración esté por debajo de 60, yo ya tengo insuficiencia renal crónica. Si yo tengo más de 30 en una cociente proteínas creatinina, más de 30, tengo microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria, ya tengo enfermedad renal crónica. Que yo lo pueda revertir y la pueda mejorar, por supuesto que tengo recursos farmacológicos para hacerlo. Pero ya tú sabes lo que es enfermedad renal crónica. En el concepto de órgano blanco, si tú tienes evidencia de hipertrofia ventricular izquierda en tu electrocardiograma o en tu ecocardiograma, ya no solamente eres hipertenso, sino que tienes cardiopatía hipertensiva. ¿Cómo yo? Y aquí viene el segundo punto que tiene que estar claro en ustedes. ¿Cuál es la primera manifestación de deterioro del riñón por parte de un paciente que tiene hipertensión arterial?
¿qué es lo que primero ocurre? Tal vez la microalbuminuria. Si yo tengo microalbuminuria, es la primera manifestación del paciente que está deteriorando su riñón por parte de la hipertensión. ¿Cuál es en el corazón? En la hipertrofia. La primera manifestación es que comienza a haber ese remodelado cardíaco del ventrículo izquierdo que se comienza a hacer hipertrofia. Y en el cerebro, ¿cuál sería? En el cerebro, para que ustedes entiendan, es imágenes. Si yo le hago una resonancia a ese paciente hipertenso, es difícil valorar alteraciones cognitivas si es que no le haces un test de esto, de MoCA que se llama. ¿Ya? Pero cuando yo veo una imagen de una persona y que tiene la leucoaraiosis o los microinfartos o los infartos lacunares, es producto del paciente con hipertensión y no lo produce nadie más que la hipertensión. Entonces, la primera manifestación de un deterioro del encéfalo por parte de la hipertensión es la presencia de estas lesiones cuando hipotéticamente, accidentalmente o por algo, tengo una imagen de una angioresonancia cerebral. Eso lo da la hipertensión. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones renales? Microalbuminuria, hipertrofia ventricular y la leucoaraiosis. Afectación de órgano blanco. Aquí es lo que yo te decía. Si tú tienes una lesión de órgano blanco, mira cómo aumenta tu riesgo vascular, 50%. Si tú tienes lesiones en 3 órganos blancos, si tienes uno, puede ser el cerebro, ¿qué más hay? Corazón, riñones y el nivel periférico. Si tú tienes en un territorio, tienes 50% más el incremento. Pero si tienes en 3 territorios, ¿qué se te va? Tienes microalbuminuria, tienes hipertrofia ventricular izquierda y tienes lesiones a leucoaraiosis a nivel cerebral, tú tienes 400% de aumento del riesgo cardiovascular. Y finalmente, las condiciones clínicas asociadas. Tengo que ver. ¿Qué hemos visto? Perímetros, lesiones a órganos blancos, condiciones acompañantes, porque una cosa es hipertenso diabético, otra cosa es que no lo tengas la hipertensión, y vienen las condiciones clínicas asociadas. ¿Cuáles son las asociaciones? Ahora, tú eres hipertensa, pero ya tienes un infarto, ya cambiaste tu riesgo. Tienes insuficiencia cardíaca, tienes accidente cerebrovascular, tienes enfermedad arterial periférica que se lo puede determinar por lo que le mandé a ver un video de índice tobillo-brazo. Tener enfermedad renal crónica, tener la proteinuria y tener retinopatía avanzada, más de grado 3. Eso es una condición clínica asociada que te catapulta tu riesgo. Cuando yo hablo de prevención primaria, estoy hablando cuando estoy enfrentando al factor de riesgo y lo estoy modificando. Factor, prevención primaria. Prevención primario, objetivo, controlar el factor. Controlar la presión, controlar la hemoglobina glicosilada, controlar el LDL, colesterol, etc. Prevención primaria. Prevención secundaria. Controlar al paciente que ya tuvo el evento. Eso es prevención secundaria. Si ella es hipertensa con un infarto, acuérdate, mira la diapositiva, enfermedad coronaria, ¿qué prevención le tengo que dar? Secundaria. Si él ya ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿qué le tengo que hacer? Prevención
tengo que ser mucho más enérgico, porque ya pasaste del factor al evento. ¿Y qué es consecuencia del evento? ¿Qué es la consecuencia del evento? Ella se infartó, tuvo una enfermedad coronaria y quedó con falla cardíaca. Esa es la secuencia, la insuficiencia cardíaca. Él tuvo un evento cerebrovascular. Él no se puede movilizar. Depende de terceras, de segundas y de primeras personas, dependiendo su lesión. Esa señorita de allá ya le están haciendo diálisis. Depende de una máquina para vivir. A eso le llamamos prevención terciaria. Prevención terciaria es cuando ya tenemos la consecuencia del evento, que es la falla cardíaca. Cuando tú trates a un paciente hipertenso que hizo hipertrofia ventricular izquierda, que hizo dilatación de su corazón o que hizo un infarto del miocardio y que entró en insuficiencia cardíaca, estás haciendo prevención terciaria. En el paciente que tú viste que tuvo hipertensión arterial como factor, que tuvo el evento accidente cerebrovascular, que no se moviliza bien, incluso que ya no entiende bien las cosas porque tiene demencia, multiinfarto, ese paciente está en prevención terciaria. El paciente que está con una máquina de diálisis ya tiene prevención terciaria. Ya tuvo el evento, no lo controlaste, ya, mejor dicho, el factor, no lo controlaste, tuvo el evento, no lo trataste bien. Y se llevó hacia la máquina. Entonces hay que hacer prevención primaria, secundaria y terciaria, dependiendo de la complejidad del paciente. ¿Y qué es prevención primordial? Para cerrar el círculo. ¿Qué es prevención primordial para ustedes? Difícil, ¿no? Antes de que se presente el factor. En los niños, enséñale a comer, que los bares de las escuelas, que los bares de los colegios, que los bares de todo, tengan comida que no sea chatarra. Enséñalo a hacer deporte. Que eviten los vicios, que eviten esas computadoras y esos juegos, que en su momento le va a dar problemas. Él no está hipertenso, me refiero al niño. El niño no está obeso. Él no tiene trastornos alimentarios. Ahí hay que ser primordial. Entonces ya vimos 4 situaciones de prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué estudios le debemos de hacer a un paciente hipertenso? Todos los que ven ahí, incluido un electrocardiograma. ¿Por qué le pido glucosa? Porque quiero saber qué asociado tiene, además de hipertensión. Porque eso me sirve para estratificar el riesgo. ¿Por qué yo le pido colesterol? Porque puede ser tener una dislipidemia que tiene que ser atendida. Usted tiene que dar un tratamiento holístico. Esa palabra nunca me ha gustado porque eso me suena como brujería. Pero holístico significa en todos los frentes. El nutricionista, el psiquiatra, si tienes obesidad, por ejemplo, en el paciente, el médico clínico, el médico internista, incluso el nefrólogo, el endocrinólogo, como sea, holísticamente cada uno de ellos, o promotores incluso de salud. ¿Por qué le pido yo una creatinina? Para saber su tasa de filtración glomerular. ¿Por qué me sirve? Para estratificar su riesgo, ¿sí o no? Pero también me sirve para elegir el fármaco que tengo que darle para controlarle la presión. Si tienes un índice de filtrado glomerular menos de 60, ya tienes falla renal. No es que no, tienes insuficiencia renal, mijita, no te hagas problemas. Que te voy a recuperar si haces caso y tomas la medicina y se te controla, es otra cosa, pero tienes insuficiencia. En el momento que tienes insuficiencia, ¿te catapulta tu riesgo, sí o no? Sí. Supongamos que ella es hipertensa y tiene 450 de una coeficiente
de proteína creatinina. 450. Si es más de 300 es macro. Yo lo puedo revertir, sí, de macro a micro y de micro a normo. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Cambios de estilo de vida y alimentación y tomar su medicación como se le dijo en la prescripción. No solamente es tomar medicamentos, sino cambios de estilo de vida y alimentación. Estos son los estudios que también debemos de hacer, como un eco Doppler, para ver función diastólica. A veces hay hipertensos que ya tienen función diastólica alterada y ya no solamente son hipertensos, sino que tienen afectación de órgano blanco que lo ha llevado a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esos pacientes que se están ahogando, que están edematizados sus piernas, que tienen una calidad de vida no tan buena, esas abuelitas que se cansan, nuestras abuelas tienen su corazón grande, hipertrófico, etc. Y esta tabla que yo les muestro aquí, siempre la deben de tener ustedes en su oficina. Es importantísima porque esa me sirve para estratificar el riesgo. Si saben lo que es horizontal, sí, ¿no? Así. Horizontal es la intensidad de la presión alta. Y miren que en horizontal, aquí, grado 3, ¿cuánto dice? ¿Y abajo qué dice? A cualquier nivel de estadio de la presión, que ya vamos a ver, tener esta cifra de presión ya es de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. O sea, por las cifras, niveles de cifras de presión también estratifico el riesgo. Y acá veamos, ¿qué dice aquí? Estadio 1, no complicada. ¿Qué significa tener una hipertensión no complicada? Tener la presión alta, pero sin otro factor de riesgo. Solo soy hipertenso, que es difícilmente creíble que solo seas hipertenso. Pero bueno, que tengas uno o dos factores adicionales. ¿Cuáles serían? Una cintura fuera del rango, un HDL bajo, un LDL por encima del margen, que fumes, etc. Que tengas 2, que tengas 3 o más. Si yo voy aumentando factores a la hipertensión, que no está complicado, no siento nada, soy hipertenso solamente, miren cómo a medida que aumentan los niveles de presión, aumenta también la estratificación de riesgo. Si yo tengo un paciente no complicado y me dice que es diabético, no está en esta categoría la diabetes. La diabetes aparece acá, en estadio de asintomático. Ojo, no aparece acá. Si ustedes quieren ponerle diabetes en estadio no complicada, la diabetes en el hipertenso la complica. ¿Y si tiene prediabetes? Es sinónimo de diabetes. Tú tienes prediabetes y tienes el mismo riesgo de morirte por un infarto, de hacer falla cardíaca que el diabético. Atiendan esto. Yo tengo una imagen que me parece interesante, que siempre la comparto. ¿Qué es la diabetes? Me preguntan. ¿Y qué es la prediabetes? Me preguntan. ¿Tú has visto un hombre que cae? Yo tengo una diapositiva, se la voy a mostrar. Es el hombre como araña, así, que está cayendo de un edificio, pero no es el hombre araña. La diabetes es eso, o la prediabetes es eso. Ya te lanzaste hacia el precipicio. La persona que está en el piso 50, le preguntas, ¿cómo vas? Él va bajando así cayendo. Bien, pero ¿está vivo o no? ¿Está vivo o no? ¿Cuándo está muerto? Cuando se choca contra el pavimento. ¿Cuándo te chocas con el pavimento? Cuando ya pasaste todo ese trayecto, sigues estando vivo y comienzas desde la prediabetes, diabetes complicada hasta que te estrellas. Entonces es un continuo. Que decimos prediabetes por cuestiones solamente de orden técnico, es decir, pero en el momento que yo te digo prediabetes, tienes el mismo riesgo que el persona porque vas cayendo. O sea, si tú vas cayendo,
¿Qué es lo importante en prediabetes y diabetes? Que antes de que tengas diabetes, como hacemos prevención primordial, que no te lances al vacío. O sea, cogerte antes, como esos que salen los bomberos y que cogen a la persona que se quiere suicidar. Eso es lo que tienes que hacer vos como médico. Ver ese niño que está medio gordo, ver a esa persona que tiene antecedentes familiares de diabetes y ya comenzarlo a una prevención. ¿Cómo se llama esa prevención? Antes de que tenga primordial. La diabetes comienza 20 años atrás del diagnóstico de diabetes. Entonces, la diabetes, hay muchos pacientes que se infartan y recién saben, cuando le hacen los análisis, mira, ¿has sido diabético tú? No, sí, yo nunca he tenido el azúcar, pero ya te infartaste. Y salen como diabéticos o salen como prediabéticos. Y cuando tú ves las dos entidades, pre o diabetes, tienen el mismo riesgo porque todos están infartados. Entonces, es importante considerar que esto es un continuo. El diabético es el que se lanzó, ¿sí? El que iba a ser diabético se lanza. Esa enfermedad se lanza, pero sigue estando vivo mientras esté cayendo. Y esto puede estar en diabetes o en prediabetes, pero sigues estando vivo. A medida que vas a caer, se vienen a presentar la proteinuria, la falla renal, la hipertensión, que va acompañando muy bien. Muchos diabéticos hacen insuficiencia cardíaca. El triada ominosa, obeso y diabético e insuficiencia cardíaca son muy frecuentes. ¿Y la angina? Angina de pecho. Ajá. Esa va incluida con hipertensión. La angina yo puedo tener por varios mecanismos. Yo tengo hipertrofia ventricular izquierda, tengo crecimiento del cardiomiocito, de la fibra cardíaca, del intersticio, pero no del sistema vascular. Entonces, yo tengo un gran terreno, pero con una muy poca bomba, menos perfusión. Y yo me puedo infartar hipertenso con hipertrofia a pesar de no tener enfermedad epicárdica coronaria. Se infartó, tú le ves las coronarias normales, pero ¿por qué se infartó si las coronarias son microcirculación? O sea, no tenía una buena circulación, o sea, no circulaba la sangre. No llegaba. Ellos hacen infartos subendocárdicos, Vertical, sigamos para terminar. Estadio 2, enfermedad sintomática. Mira quién expone. Al que tiene una afectación de órgano blanco, al que tiene una enfermedad renal crónica estable con una graduación 3 o al diabético sin daño a órgano blanco. Mira, ¿dónde hay algo amarillo aquí? Si tú tienes enfermedad sintomática, como ejemplo, le encontré una carótida a ella con placa. Eso es asintomático, no siente nada. Le encontré una hipertrofia ventricular izquierda. No sientes nada. Tienes una microalbuminuria, no sientes nada. Tienes una macro, no sientes nada. Tú estás en esta categoría. Estás de muy alto riesgo, de riesgo alto. Si tú tienes enfermedad sintomática, es el persona que tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Ya se infartó, ya tuvo un accidente cerebrovascular, ya tuvo una muerte resucitada, ya tuvo falla renal, etcétera, pero grado 4 te dice acá. Y ya es diabético con microalbuminuria, o ya tiene diabetes con retinopatía, ya tiene diabetes con vasculopatía periférica. ¿Ese paciente qué dice ahí? Entonces, aprendan hoy que la hipertensión no es solamente la cifra que tiene, sino el contenido íntegro de la persona. Y hemos visto muchos bemoles, hemos visto tablas, hemos visto órganos que se afectan, hemos visto medidas antropométricas, hemos visto esta tabla que me parece interesante para estratificar el riesgo. Entonces, si tú comienzas aquí, con esta presión, le das tratamiento, y el paciente tiene una presión arterial
un control del azúcar, la microalbuminuria ha bajado, le estás dando aspirina, le estás dando clopidogrel, le estás dando estatina porque tiene un infarto previo, lo estás tratando bien, hace un cambio de estilo de vida, el paciente va a irse por acá a su riesgo porque ya tiene una presión arterial controlada, porque tiene una glicemia controlada, porque tiene una LDL controlada. Pero ¿qué porcentaje de gente en el mundo ya en los análisis ha visto que tenga las tres cosas controladas? Solo el 14%. Que tenga presión controlada, LDL y hemoglobina glicosilada. Esta es otra tabla que tienen que ustedes tener, que es la categoría de riesgo cardiovascular. En esa tabla tú puedes estratificar al paciente de una manera más adecuada en riesgo bajo, riesgo moderado, alto y muy alto riesgo. En esta tabla, que es de los europeos, podemos decir el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular clínica y te enuncia cuáles son los que tienen una enfermedad vascular, los que tienen diabetes y los que tienen enfermedad grave. Y miren que no existe aquí abajo diabético de bajo riesgo. Siempre el diabético que aparece por aquí es de moderado riesgo cardiovascular. ¿Ok? Aparece incluso más arriba, pero acá sí aparece como de moderado riesgo. Conclusiones. Hemos visto que el Framingham y otros similares subestima el riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. Y viste que 6 puntos, 8 puntos y el 1 era hipertenso. ¿Qué le da más énfasis? A la edad. A la edad. Ya. Porque... Estratificar el riesgo, considerar la presión y la presencia de otros factores, daño órgano blanco y condiciones clínicas asociadas, siempre tienen que ustedes mantenerla ahí. Que la utilización de diferentes herramientas diagnósticas puede mejorar la estratificación de riesgo hasta una simple cinta métrica. No necesitas de un tomógrafo ni nada de eso. Y la mayor parte de los hipertensos que consultan y que van a hacer consultas a ustedes, que son médicos de atención primaria en el futuro, son pacientes de alto y de muy alto riesgo. No crean que ustedes no ven pacientes de estas características. Ustedes lo ven, lo que pasa es que están ciegos. ¿Por qué? Porque ven la cifra de presión, pero no al paciente que la tiene. Entonces ya sabemos estratificar el riesgo del paciente hipertenso. Ya sabemos valorar al paciente con una cinta métrica, ver los factores asociados, ver las características del paciente, si tiene otras comorbilidades, si tiene afectación de órgano blanco, cómo lo busco, con qué exámenes le pido, cuáles son fundamentales. El electro es fundamental para ver hipertrofia, pero no muy sensible, entonces usamos el ecocardiograma para aquello. El antecedente familiar es muy, pero muy pesado en el riesgo cardiovascular. Si tú tienes un papá, un abuelo, un tío, que haya tenido un evento cardiocerebrovascular antes de los 55 años, eso es un factor de riesgo que te cae, pero así como un peso grande, que te va a pasar lo mismo, posiblemente. Si yo tengo, por ejemplo, dice, mi papá tuvo un infarto a los 52 años, puchica, métete, ándate a hacerte exámenes y ver qué es lo que sale alterado en tu evaluación, porque puede ser algo genético que tenga tu papá y que lo llevó a un evento cardiovascular cerebral precoz. Paciente que tenga un evento precoz, mujer, supongo que tú tienes tu mamá. Mi mamá a los 45 años tuvo un infarto agudo al miocardio. Puchica, yo estuviera metido bajo una supervisión y análisis para establecer qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que la parte familiar. Si yo tengo un hermano o tengo antecedentes de enfermedades dislipidémicas congénitas que se llaman o heredadas, como una dislipidemia familiar homocigótica, yo voy a tener ejemplos de familiares que han tenido enfermedad coronaria precoz, 20, 40 años. Entonces puede ser que tenga la tara también, yo tengo que buscar. Esos pacientes tienen santelasma, santomas en los... ¿ya? Entonces, esa es una
cierta verdad en cuanto a estratificar el riesgo del paciente.